Bienvenidos exploradores, hoy analizamos el prólogo del Evangelio de Juan, que nos revela más de lo que siempre hemos visto con su contexto embrollado y sus secretos. El Evangelio según Juan comienza con uno de los pasajes más hermosos y teológicamente profundos de toda la Biblia. En sus primeros versículos, Juan nos lleva a un viaje trascendental hacia el corazón mismo de la divinidad. Permitidme llevaros a través de esta fascinante introducción, donde exploraremos la riqueza de su mensaje, tanto desde un punto de vista teológico como lingüístico. En el versículo 1, Juan declara: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esta declaración es trascendental en varios niveles. Primero, nos lleva directamente al libro de Génesis, donde se nos presenta el concepto del principio, estableciendo así una conexión entre la creación original y la revelación definitiva de Dios en Jesucristo. Segundo, introduce el concepto del verbo, en griego, logos, que era una noción filosófica ampliamente discutida en la cultura griega de la época. Aquí, Juan lo utiliza para describir a Jesucristo como la encarnación misma de la sabiduría divina y la palabra eterna de Dios. Este último evangelio se escribió a finales del primer siglo cuando ya los primeros seguidores de Cristo habían muerto. Este libro surge en el contexto de buscar expandir la nueva de salvación, adaptándose a la cultura, el arte y filosofía que dominaba a toda aquella nación. Había que presentar el Evangelio y a Jesús con los términos a los que ellos consideraban Dios, o una fuerza que gobierna, algo con demasiado valor y poder. Continuando en el versículo 2, Juan profundiza esta idea al afirmar que Él estaba en el principio con Dios. Esta repetición enfática enfatiza aún más la preexistencia eterna de Cristo y su íntima comunión con el Padre desde la eternidad. Es importante destacar que, al utilizar el término Él, Juan personaliza al verbo, indicando claramente que no está hablando simplemente de una fuerza abstracta, sino de una persona divina. Con todo esto, haciendo un maravilloso contraste con Génesis, estableciendo a Jesús como medio, como un porque, alguien que estuvo con el Padre desde un principio, que del seno del Padre lo da a conocer. En los versículos siguientes, Juan continúa desarrollando la dualidad entre la luz y las tinieblas, un tema que será recurrente a lo largo de su Evangelio. Aquí, la luz representa la vida, la verdad y la revelación de Dios en Cristo, mientras que las tinieblas simbolizan la incredulidad y el pecado que oscurecen la comprensión espiritual. En el versículo 6, Juan introduce a Juan el Bautista como testigo de esta luz divina. Es importante notar que el nombre Juan significa Dios es misericordioso, lo que en sí mismo sugiere su papel como precursor de la misericordia divina encarnada en Cristo. Juan el Bautista es enviado por Dios para dar testimonio de la luz y preparar el camino para la venida del Mesías. El versículo 14 alcanza un clímax teológico al proclamar: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Aquí, Juan presenta el misterio de la encarnación, donde el Verbo eterno, el Logos divino, toma forma humana en la persona de Jesucristo. Esta encarnación es el punto culminante de la revelación divina, donde la plenitud de la divinidad se une inseparablemente con la humanidad. Él a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Esto es un preludio del rechazo del pueblo hacia el que se sigue desarrollando para que finalmente los gentiles puedan acceder a la salvación del pecado para poder ser hijos de Dios. En conclusión, el prólogo del Evangelio de Juan establece claramente su objetivo teológico: presentar a Jesucristo como el Verbo eterno de Dios encarnado, la luz del mundo que trae vida y verdad a todos los que creen en Él. Este pasaje no solo revela la profundidad de la identidad de Cristo, sino que también desafía a los lectores a responder a su llamado, como Juan el Bautista, dando testimonio de su gracia y verdad en un mundo aún sumido en tinieblas.